Buenos días, amigos y amigas, ¿cómo están? Ya terminó el partido vino tinto. Lamentablemente no se obtuvo el resultado deseado, ya que la selección nacional de Venezuela se va de su debut ante Costa Rica con solo un punto. Un partido que terminó empatado, que después se disputó la tanda de penaltis y Venezuela la terminó perdiendo, y de esta forma Costa Rica se lleva 2 puntos, Venezuela uno, y se complica bastante la clasificación a las semifinales del torneo Maurice Reveló. Antes de comenzar, les pido el favor que le den like a este video, que se suscriban al canal de YouTube en caso de que no lo hayan hecho, y que dejen sus comentarios y análisis de lo que vieron en el partido entre Venezuela y Costa Rica, mientras yo les voy comentando lo que pude percibir de un partido que sobre todo el primer tiempo estuvo algo aburrido, pero después en el segundo tiempo llegaron los goles, llegaron las emociones y fue mucho, mucho más vistoso. La Vinotinto salió con un 4-4-2 en el cual destacaba Fran Carlos Benítez como portero titular, la línea defensiva con John Aramburu, Carlos Pipo Vías, Andrés Ferro y Jesús Paz. Muchos me preguntaban en los YouTube Lives anteriores cuál era mi zona defensiva, y era prácticamente la misma, solo que yo colocaba a Uzcategui en vez de Pipo Vivas, que por cierto, Pipo Vivas para mí fue uno de los mejores jugadores del partido. Muy firme en el timing, pero bueno, más adelante vamos a seguir comentando sobre eso. La pareja en el medio centro, Brian Ortega, Miki Romero, la misma que yo les comentaba. Aquí sí hubo una variante, que fue el hecho de Santi Rodríguez y Kervin, el Tuti Andrade. Yo me imaginaba más un Gerson Chacón Alcócer, y luego Guarirapa, Dani Pérez como delantero, aunque Guarirapa por ratos recostándose por banda izquierda y formando de alguna forma, valga la redundancia, un 4-2-3-1. Con este 11 comenzó Venezuela y tuvo unos primeros minutos interesantes, pero después la cosa se empezó a apagar. El más destacado en ofensiva en el primer tiempo de Venezuela, sin duda alguna, fue Kervin Tuti Andrade, que tenía un ímpetu increíble, quería comerse la cancha, tanto así que en ocasiones se le iba un poquito la mano y cometió dos, tres faltas innecesarias, pero que de cierta forma me gustaba mucho cómo con ese espíritu contagiaba a los compañeros. Se demostró que este jugador es perfectamente convocable en la Vinotinto, que fue un error para mí, lo sigo diciendo, no haberlo llevado al Sudamericano Sub-20, a pesar de ser un jugador 2005. Me gustó mucho lo que hizo Tuti Andrade y me pareció curioso el hecho de que lo sacaran al entretiempo, siendo para mí uno de los mejores jugadores del primer tiempo, junto a Pipo Vivas, el central, que me sorprendió un poco su titularidad y que incluso fue uno de los elementos más destacados de la zona defensiva, porque a él le tocaron jugadas complicadas, jugadas en las que le tocó cuerpear, jugadas en las que le tocó barrerse con un timing perfecto. Estuvo muy, pero muy sólido el Pipo Vivas. Miki Romero también tuvo algunos destellos interesantes. Dani Pérez y Guarirapa no los vi tan cómodos. Siento que en este esquema es complicado crear juego teniendo a dos nueves, más allá de que Guarirapa por otros momentos pueda cumplir otras funciones. Siento que a veces el hecho de tener dos nueves resta bastante en elaboración y en creación. Santi Rodríguez también lo vi un poco impreciso. Ortega sí lo vi mucho más sólido. Al finalizar el primer tiempo vinieron dos cambios muy interesantes: la entrada de Gerson Chacón y la entrada de Luis Fernández. Gerson Chacón entró por Kervin Tuti Andrade y Luis Fernández entró por Dani Pérez, Daniel Pérez, el jugador del Brujas. Gerson Chacón tuvo más participación con la pelota, se desplegó más por la banda, fue un extremo mucho más natural que lo que podía demostrar Tuti Andrade, pero también lo noté impreciso en ocasiones. Tuvo un remate al final del partido que fue bastante desviado. Hubo una jugada en la que quizás fue la mejor de su partido, que dribló a varios jugadores y cuando parecía que ya debía patear, intentó hacer un drible de más y terminó cayéndose. Creo que tuvo ganas y también tuvo ímpetu Gerson Chacón, pero también le sigue faltando precisión en tres cuartos de cancha, que termina pesando en este mal resultado de la Vinotinto. Entraron Brian Alcócer y Emerson Ruiz después, sobre todo lo de Emerson, por Miki Romero, buscando un balance, buscando un equilibrio, tomando en cuenta que Miki Romero es un jugador que suele proyectarse más al ataque, que intenta disparar de media distancia, y de esta forma Emerson Ruiz, siendo digamos un 5 más natural, logra darle ese equilibrio a Venezuela, y siento que con la entrada de él, más allá de que de pronto sus participaciones con balón no fueron tan llamativas, siento que ayudó mucho el Vinotinto, y entró por supuesto Brian Alcócer por Santi Rodríguez. También me gustó la incursión de Alcócer, más allá de que no tuvo jugadas tan destacadas. Y en los últimos 15 minutos aproximadamente entró Yeriel de Santis por Saúl Guarirapa, y les confieso que me gustó mucho lo que vi de Yeriel de Santis en esos 15 minutos. Un delantero que sigue siendo muy veloz, muy potente y que causa estragos en la defensa
del equipo contrario. Les soy sincero, me gustó incluso más Yeriel de Santis que Luis Hernández, que es el jugador que termina anotando el gol. Siento que los puntos más altos de la selección fueron Yeriel, Luifer, Pipo Vivas, incluyo Ortega, más allá del penal fallado al final, que luego vamos a hablar de él, y lo que vimos de Tuti Andrade me pareció muy interesante. Lo de John Aramburu, sobre todo en el segundo tiempo, me pareció excelente sus proyecciones por banda derecha, cómo se combinaba con el extremo, intentando centrar, incluso hubo una que intentó un remate que era complicado y le salió desviado, pero me gustó mucho el segundo tiempo de John Aramburu. La jugada del gol de Venezuela se produjo, bueno, antes de hablar de la jugada del gol de Venezuela, es importante hablar de la jugada del gol de Costa Rica, ya que el primer gol del partido fue de Costa Rica, una pelota que llegó al área y en la que el lateral izquierdo Jesús Paz llega a destiempo y comete un penal clarísimo en el cual no hay nada que reclamar, atropella al jugador de Costa Rica, se comete el penal y Costa Rica no perdona, Costa Rica factura y hace el primer gol Tico del partido. Jesús Paz, un jugador que me parece correcto en muchas ocasiones, pero que tiene estos desfases en ocasiones que hacen que su calificación baje bastante. Estaba viendo incluso sus estadísticas con Rayo Zuliano y en Primera División de Venezuela. Ha jugado 5 partidos y en esos 5 partidos ha recibido 2 expulsiones. Y aquí comete un penal también. Tiene que saber medirse mejor ante este tipo de situaciones porque si no, sus oportunidades van a ir disminuyendo. Ojo, me parece que es un jugador talentoso, pero que si empieza a corregir este tipo de cosas va a crecer mucho, pero mucho más. El gol de Venezuela, tiro de esquina, jugada balón parado. Siento que el tema de creación en Venezuela está a deber, más allá de que generó varias ocasiones, más allá de que sobre todo en la recta final del partido tuvo algunas, siento que muchas de ellas fueron por generación espontánea, por individuales, y es normal porque Ricardo Baliño apenas está conociendo a estos chicos, no tiene mucho trabajo con ellos, y es normal que ese tipo de cosas pasen, pero también es importante detectarlas para mejorarlas a futuro. El gol, como les comentaba, Venezuela, tiro de esquina de Brian Ortega, que ve a un Luis Hernández totalmente solo que remata con el borde interior derecho para así poder definir un gol muy tranquilo en el cual el portero Lescano de Costa Rica no tuvo nada que hacer y se empató el partido y a partir de eso siento que Venezuela mejoró y si bien se volvió un partido mucho más abierto en donde también Costa Rica tuvo algunos contragolpes interesantes, de hecho el 90+3 si no me equivoco hubo una jugada muy clara de Costa Rica en la cual quedó Aramburu contra un atacante costarricense, también eludiendo a Fran Carlos Benítez, y menos mal el jugador costarricense remata desviado, porque si no, ahí Costa Rica se terminaba llevando los 3 puntos y Venezuela no se llevaba ninguno. Hubo una jugada también en los minutos finales de Venezuela con una serie de rebotes, creo que fue la de Gerson Chacón, que les comenté antes, que intentó hacer varios dribblings, después Brian Alcocer remató y la pelota se estrelló en alguien, creo que el rebote le quedó a Luifer y también el remate terminó siendo bloqueado. En líneas generales, les soy sincero, a mí me gustó un poquito más Venezuela que Costa Rica. Me gustó un poquito más. Siento que hay más talento, pero hay muchísimas cosas por mejorar. Y luego en la tanda de penales sucede algo que yo creo que tiene mucho que ver con la suerte, más allá de la preparación que puedan tener los futbolistas. Todo comenzó muy igualado, ya que los primeros 6 penaltis se convirtieron, los 3 primeros de Venezuela los ejecutó de muy buena manera. Gol de Alcócer, que ya se está volviendo un especialista. El segundo fue de Ferro, que le pegó muy bien, quizás uno de los mejores remates de penalti que vimos en la tanda. El otro de Luis Fernández, que fue ajustado al palo, un remate rastrero. Y después le tocó el turno a Gerson Chacón, que me parece que hizo muy bien al principio su gestualidad con el cuerpo, engañando al portero de hacia qué palo iba a rematar y prácticamente tenía ya el arco a su disposición para rematar de forma placentera y terminó rematando desviado, un penalti que le costó caro a Venezuela, luego Costa Rica anota su cuarto penalti y le tocaba a Brian Ortega para tratar de igualar y dejar con vida a Venezuela, pero en esta ocasión el portero Lescano adivina las intenciones de Ortega, que hizo un remate potente, pero de pronto no tan esquinado, y bueno, Lescano lo ataja, y de esta forma Costa Rica se lleva los 2 puntos, tomando en cuenta, siempre les recuerdo, el formato de este torneo, en el cual cada empate te da un punto, pero si ganas en la tanda de penaltis, te da otro punto más para hacer un total de 2. Venezuela comienza con 1, Costa Rica con 2, en las próximas horas jugarán Francia y Arabia Saudita para justamente igualar el número de compromisos del grupo
se complican bastante las posibilidades de Venezuela, por supuesto. Hay que tomar en cuenta que si no eres líder de grupo tienes pocas posibilidades de clasificar, ya que solo clasifica el mejor segundo de cada grupo. Aquí sin querer mover la cámara, vamos a recomponerla. Ok. Solo clasifica el mejor segundo de grupo, así que es muy importante tener la mayor cantidad de puntos posibles. Lo ideal sería hacer 6 puntos, imaginando una derrota contra Francia, siendo un poquito realistas. Y ya no se va a poder llegar a los 6 puntos si contamos con una derrota contra Francia. Incluso si se le gana a Arabia Saudita y se le gana a Francia, por ejemplo, en tanda de penaltis, se llegaría a 6 puntos. Esa pudiese ser un cálculo un poquito realista, pero deja un mal sabor de boca el resultado y cosas del juego de Venezuela que se pueden mejorar. Creo que este equipo puede cambiar con el regreso de Telasco Segovia, que ya debe estar disponible para el próximo partido, que será el jueves contra Arabia Saudita, también a las 8 de la mañana, hora de Venezuela, pero tenemos que esperar a ver qué termina ocurriendo entonces con esta Vinotinto que nos dejó un sabor de boca amargo, amargo. De hecho, en las dos ediciones pasadas, perdón, en los dos partidos de la edición pasada del torneo Modric reveló, hubo dos tandas de penalti contra Ghana y contra Colombia, y ambas la ganó la Vinotinto. En esta ocasión no se pudo dar y obviamente complica mucho las aspiraciones Vinotinto. Espero que les haya gustado el video y estaré muy pendiente de los comentarios que pongan por ahí con respecto a su análisis del compromiso. Otra cosa, antes de terminar, que me gustaría resaltar, veo algunas críticas de por qué no juega Jan Rorak, por qué no juega Luis Balbó, y tienen que entender que son jugadores 2006 en un torneo en donde hay hasta 2001, es decir, jugadores que son 5 años mayores, una cantidad bastante alta tomando en cuenta que es un torneo juvenil. Recuerden lo que pasó con Alejandro Cova el año pasado en el torneo Mauricio Reveló y era 2003, no era tan joven como Rack y como Balbó, que son 2006 ahora. Cova era 2003 el año pasado y solo tuvo 1 o 2 minutos, creo que fue justamente en el partido contra Ghana, pero al técnico en ese momento, el Bocha Batista, que era el sub-23, y Colochini, que también estaba por ahí, le gustó mucho el trabajo de Coba, más allá de que no jugó tanto, y lo llevaron al Sudamericano Sub-20, y luego en el Sudamericano Sub-20 fue uno de los mejores. El objetivo de Coba en ese momento era el Sudamericano Sub-20, más allá de la participación en el torneo Mauricio Reveló, y el objetivo de Jan Rack y Luis Balbo en estos momentos es el Mundial Sub-17, que si demuestran cosas interesantes en los entrenamientos y en los minutos que les den, si les dan, seguramente van a formar parte de esa nómina y no nos concentremos tanto en cuántos minutos puedan tener en este torneo que tiene jugadores 2001. 5 años de diferencia es bastante para un torneo juvenil, así que espero que se concienticen un poquito más con respecto a eso. Ahora sí me despido, nos vemos pronto, no olviden el like y la suscripción. Hasta luego. Hola amigos, ¿cómo están? Espero todo marche bien. Saben que tener un canal de YouTube y también manejar redes sociales como Twitter e Instagram es algo muy divertido, muy espontáneo, pero que lamentablemente monetizarlo nunca resulta sencillo, sobre todo para las personas que no trabajamos en distintos medios como radio o televisión. Es por eso que he decidido dejar acá justamente diversos medios de pago para las personas que quieran en su voluntad, sin ningún tipo de obligación, hacer alguna colaboración justamente para el mantenimiento y financiación de este canal y mis redes sociales. Sin más nada que decir, hasta luego y que tengan bonito día.